El rugido de los condenados. El humo se alzaba como una neblina tóxica sobre Trost. Cada edificio derrumbado, cada calle en ruinas, era un testimonio silencioso de la destrucción que había dejado la horda de titanes. Las llamas consumían lo que quedaba de hogares y negocios, mientras los gritos de los sobrevivientes se mezclaban con los rugidos colosales de los titanes que aún avanzaban sin piedad. En medio del caos, Eren Titán se alzó sobre los escombros. Su cuerpo era un coloso de furia y fuerza bruta, cada músculo tenso, cada golpe resonando con el estruendo de un mundo condenado. Su rugido llenó el aire, un sonido que no era solo fuerza, sino declaración de guerra y supervivencia. Cada titán que lo rodeaba retrocedía, incapaz de ignorar la presencia de un monstruo más allá de su comprensión. Y allí estaba Goku, de pie sobre un muro derruido, observando con ojos fríos y calculadores. Su respiración era controlada, cada fibra de su cuerpo lista para la acción. La sangre y el polvo cubrían su piel, pero sus movimientos eran impecables, precisos y letales. Cada paso era medido, cada salto calculado. Su fuerza, aunque humana, rozaba los límites de lo imposible. Eren, flanco izquierdo, ordenó con voz firme. Mikasa, retaguardia. Armin, observa patrones. Los colosales titanes, aún recuperándose del embate inicial de Eren, comenzaron a reorganizarse. Algunos mostraban signos de inteligencia y adaptación, moviéndose estratégicamente, intentando anticipar los ataques del titán y de su aliado humano. Goku no dudó. Saltó entre los escombros, sus cuchillas brillando mientras cortaba tendones estratégicos, debilitando articulaciones y despejando rutas para Eren. Cada movimiento suyo no era solo fuerza. Era cálculo y brutalidad combinados en una danza mortal. Derecha, Eren. Gritó. Mikasa, cubre la retaguardia. Armin, marca cualquier movimiento atípico. Eren embistió a un colosal que intentaba rodearlo, derribándolo con fuerza devastadora. Sus puños eran proyectiles de destrucción, y cada golpe resonaba por las calles destruidas. Goku lo siguió, saltando entre titanes y cortando los puntos débiles estratégicos que Eren no podía alcanzar. La sincronización entre humano y titán comenzaba a demostrar un poder devastador, casi sobrenatural en su precisión. Mikasa observaba desde una altura segura, sus ojos llenos de incredulidad y admiración. Armin, paralizado por un instante, apenas podía procesar lo que veía. Su amigo humano moviéndose entre monstruos gigantes con la destreza de un depredador, apoyando a Eren como si fueran extensiones de la misma fuerza. ¿Cómo puede hacer eso?, susurró Armin, incapaz de apartar la mirada. No es humano, murmuró Mikasa, con el ceño fruncido. No completamente. Mientras tanto, Goku continuaba su coreografía mortal. Saltaba, cortaba, desviaba ataques y debilitaba titanes estratégicamente. Cada movimiento estaba impregnado de violencia poética, fría y calculada. La sangre salpicaba el aire y los escombros volaban, pero la precisión de Goku hacía que el caos tuviera un orden oscuro, casi artístico en su brutalidad. Los titanes inteligentes comenzaron a actuar con más coordinación, intentando flanquear a Goku y Eren. Uno bloqueó un ataque directo de Eren y embistió hacia Goku con velocidad sorprendente. Mikasa, ¡cuidado!, advirtió. Armin, analiza sus patrones. Estos no son simples bestias. Goku reaccionó instantáneamente. Cortó tendones estratégicos y debilitó articulaciones mientras Eren embestía con precisión devastadora. La combinación de fuerza bruta y cálculo era letal. Cada titán que caía era un recordatorio de que la supervivencia dependía de inteligencia, fuerza y sincronización absoluta. En medio del combate, la música imaginaria del Counterattack Mankin resonaba en la mente de Goku. Cada golpe, cada rugido, cada salto parecía seguir el ritmo de la épica batalla. El caos no era desorden.
Era un escenario donde la fuerza y la estrategia dictaban la ley. Entre los escombros, los civiles huían aterrados. Algunos se escondían, otros corrían hacia zonas más seguras. Goku no era solo un depredador, también era un estratega. Abría rutas y eliminaba obstáculos para Eren, asegurando que los sobrevivientes tuvieran al menos una oportunidad de escapar. No pierdan la línea, gritó Goku. Cada segundo desperdiciado es muerte segura. Mientras la batalla continuaba, Goku reflexionaba en silencio, poético y oscuro. El miedo es inútil. La piedad es un lujo que la muerte no concede. Cada corte, cada golpe, cada estrategia, es una lección. Eren es mi reflejo oscuro, chispa de la desesperación que corta la debilidad. Juntos, somos tormenta y filo. Su mirada recorrió el horizonte. Más allá de Trost, más allá de los escombros y del humo, sabía que la verdadera prueba apenas comenzaba. Los titanes que enfrentaban ahora eran solo una introducción a la cruel realidad del mundo que los esperaba. Eren rugió nuevamente, golpeando colosales y despejando el camino. Goku se lanzó entre los monstruos restantes, su fuerza humana descomunal haciendo retroceder incluso a los titanes más grandes. Mikasa y Armin lo observaron, asombrados y aterrados, comprendiendo que el amigo que conocían había cambiado para siempre. Ahora era un depredador frío, calculador y poético, capaz de mover la línea entre la vida y la muerte con una eficiencia aterradora. La batalla continuaba, la ciudad seguía en ruinas y el rugido de Eren resonaba como un canto de guerra. Cada paso, cada corte de Goku, cada embestida de Eren convertía el caos en un espectáculo de fuerza y estrategia que nadie podría ignorar. Trost se había convertido en un campo de entrenamiento forjado por la violencia, donde la humanidad y los monstruos colisionaban en su forma más cruda y despiadada. El aire estaba cargado de humo y polvo. Cada paso de un titán hacía temblar el suelo de Trost, y cada rugido resonaba como un eco de muerte y destrucción. Los colosales restantes ya no eran simples bestias. Algunos mostraban señales de inteligencia, coordinando ataques y anticipando movimientos, desafiando la fuerza bruta de Eren y la precisión de Goku. Goku descendió de un escombro, sus cuchillas brillando bajo la luz mortecina del humo. Cada movimiento suyo estaba calculado, cada corte medido con precisión quirúrgica. Su fuerza descomunal le permitía saltar entre titanes, esquivar golpes imposibles y abrir rutas seguras para Eren y los sobrevivientes. Eren, flanco derecho. Mikasa, cubre la retaguardia. Armin, marca patrones de ataque, ordenó Goku con voz firme, casi metálica. Eren rugió y embistió a un titán que bloqueaba el camino. Su golpe fue tan devastador que los escombros volaron en todas direcciones, aplastando a varios enemigos menores en su radio de impacto. Sin embargo, los colosales restantes comenzaron a moverse con coordinación, intentando flanquearlo y aislarlo del resto del grupo. Goku reaccionó al instante. Saltó entre los titanes, cortando tendones estratégicamente, debilitando articulaciones y despejando rutas. Cada movimiento suyo era brutal y preciso, una combinación de fuerza humana descomunal y cálculo estratégico que convertía el caos en un orden letal. Mikasa y Armin lo observaron desde un edificio derruido. Mikasa apretó los puños, fascinada y aterrorizada. Armin apenas podía hablar. Nunca había visto algo así, no es humano, no completamente. Sí, susurró Mikasa. Su fuerza, su control, es como si fuera un depredador que eligiera cuidadosamente cuándo y dónde matar. Mientras tanto, los titanes inteligentes ajustaban sus estrategias. Uno bloqueó un golpe directo de Eren y embistió hacia Goku, intentando derribarlo y cortar su apoyo al titán. Mikasa, flanco izquierdo. Gritó Goku. Armin, observa patrones. Están aprendiendo, adaptándose. Goku esquivó con rapidez sobrehumana, cortando tendones y debilitando articulaciones antes de que el colosal pudiera embestir.
La coordinación entre humano y titán alcanzaba un nivel extremo. Cada movimiento de Goku complementaba los embates de Eren, y cada rugido de Eren abría nuevas oportunidades para que Goku atacara con precisión mortal. Estrategia y brutalidad. Los titanes que aún quedaban comenzaron a trabajar juntos, moviéndose en formación para acorralar a Eren y a Goku. Sin embargo, la fuerza combinada de ambos era devastadora. Cada colosal que intentaba rodearlos era derribado, cada ataque coordinado se convertía en una danza de violencia poética, mortal y calculada. Goku reflexionaba en silencio mientras atacaba. La fuerza sin cálculo es ciega. La inteligencia sin acción es inútil. Eren es mi espejo en este mundo condenado. Cada titán que cae es un recordatorio de que la supervivencia requiere precisión, brutalidad y frialdad absoluta. Su mirada recorría los escombros y la ciudad devastada. Cada movimiento estaba impregnado de poesía oscura, una sinfonía de muerte controlada. Cada rugido de Eren resonaba con su propia determinación, amplificando la presión sobre los titanes restantes. Civilización atrapada. Los sobrevivientes continuaban moviéndose entre las ruinas, guiados por Armin y protegidos por Mikasa. Goku no solo eliminaba enemigos. Abría rutas seguras, derribaba obstáculos y aseguraba que las rutas de escape se mantuvieran libres. Rápido, todos hacia la derecha, ordenó Goku, mientras derribaba a otro titán. Cada segundo desperdiciado es muerte segura. La violencia era absoluta, pero la precisión de Goku convertía el caos en un orden oscuro y mortal. Cada titán derribado era un paso más cerca de la supervivencia, aunque Trost ya había pagado un precio devastador. La danza de los monstruos. Los últimos titanes comenzaron a moverse con más inteligencia, formando flancos y coordinando embestidas para aislar a Eren. Goku, anticipando cada movimiento, saltaba entre ellos con movimientos casi imposibles, cortando tendones estratégicamente y debilitando articulaciones antes de que pudieran atacar de nuevo. Eren, izquierda. Mikasa, retaguardia. Armin, flanco derecho, ordenó, mientras cortaba un punto crítico en un colosal que intentaba rodearlos. La tormenta es nuestra, pero no podemos permitir errores. Cada ataque de Eren era devastador, cada corte de Goku letal. La combinación de fuerza bruta y estrategia era perfecta, y los titanes empezaban a retroceder bajo la presión de los dos guerreros. Mikasa y Armin apenas podían mantenerse de pie mientras observaban la coordinación impecable entre humano y titán. Cada movimiento estaba lleno de violencia poética, frialdad y cálculo, dejando claro que Goku había cruzado un límite invisible de mortalidad y estrategia. Premonición de lo que viene. Mientras los últimos titanes caían o retrocedían, Goku levantó la mirada hacia el horizonte. Sabía que Trost no era más que un preludio. Las verdaderas amenazas, titanes más inteligentes y peligrosos, aún aguardaban más allá de la muralla Rose. El filo de lo humano y lo monstruoso se ha unido. Los verdaderos monstruos aún no han mostrado su rostro. Pero cuando lo hagan, conocerán la sombra que somos. Eren rugió una vez más, abriendo un camino entre los colosales caídos. Goku, cubierto de polvo y sangre, sonrió apenas. La danza de violencia y estrategia había sido perfecta, y ambos estaban listos para lo que vendría. Mikasa y Armin, aunque agotados y aterrados, entendieron algo esencial. Goku ya no era solo su amigo. Era un depredador absoluto, un estratega y ejecutor que podía convertir cualquier caos en un orden mortal. Trost era solo el primer campo de entrenamiento. El mundo entero sería la prueba que mediría su poder y cálculo. El aire estaba saturado de polvo y el olor metálico de la sangre y la destrucción. Los últimos titanes de Trost no eran simples colosales. Habían aprendido. Cada movimiento del dúo Goku-Eren era anticipado, bloqueado o contrarrestado. Los monstruos no solo atacaban. Formaban flancos, se lanzaban en avalanchas calculadas y buscaban aislar a los combatientes.
Goku descendió desde un edificio parcialmente derrumbado, sus cuchillas brillando bajo el humo rojizo. Su mirada fría y calculadora recorría el campo de batalla, anticipando cada ataque antes de que ocurriera. Cada movimiento suyo era tan rápido que parecía imposible, pero no había magia ni poder sobrenatural. Solo fuerza humana descomunal y una mente que funcionaba como un reloj letal. Eren, flanco central. Mikasa, retaguardia. Armin, vigila patrones de ataque, ordenó Goku, sus palabras firmes y exactas. No hay margen para error. Eren rugió y embistió a un grupo de colosales que intentaban flanquearlos. Su golpe fue devastador. Varios enemigos fueron derribados, escombros volaron y algunos titanes menores fueron aplastados en la caída. Sin embargo, los colosales más inteligentes ajustaban sus posiciones, atacando en formación para aislar a Eren y dejarlo vulnerable. Goku no dudó. Saltó sobre un colosal que bloqueaba la ruta, cortando tendones estratégicos y debilitando articulaciones. Cada movimiento era mortal y preciso. Su fuerza humana descomunal le permitía ejecutar saltos imposibles, esquivar embestidas y abrir rutas mientras Eren avanzaba. Mikasa observaba desde un edificio cercano, sus ojos entrecerrados. Armin, temblando, apenas podía respirar. Nunca había visto algo así, murmuró Armin, la voz apenas audible. Goku, ya no parece humano. Sí, dijo Mikasa, con el ceño fruncido. Su control, su precisión, es aterrador. Tácticas de titanes inteligentes. Los colosales restantes comenzaron a usar tácticas más complejas. Algunos se lanzaban en avalanchas, otros intentaban rodear a Goku, y varios más coordinaban ataques para empujar a Eren hacia un callejón sin salida. Mikasa, izquierda. Armin, marca flancos. Estos no son bestias normales, advirtió Goku, moviéndose entre los titanes con precisión quirúrgica. Cada segundo que desperdiciamos, alguien muere. Goku cortó tendones, debilitó articulaciones y abrió rutas de escape con rapidez devastadora. La coordinación entre él y Eren alcanzaba niveles instintivos. Cada embestida de Eren abría oportunidades para que Goku atacara, y cada corte de Goku debilitaba enemigos para que Eren pudiera aplastarlos. El rugido de Eren resonaba entre los escombros, un sonido que no era solo fuerza. Era declaración de existencia y poder. Cada golpe derribaba enemigos, pero Goku se movía entre ellos como un depredador perfecto, letal y calculador. Coreografía de violencia. La danza de Eren y Goku continuaba. Cada colosal derribado abría un espacio seguro para los sobrevivientes, aunque Trost ya estaba en ruinas. Goku, cubierto de polvo y sangre, ejecutaba movimientos que combinaban brutalidad y estrategia, poesía oscura y eficiencia mortal. No pierdan la línea. Gritó Goku, derribando otro colosal que intentaba embestir a Eren. Cada error es muerte. Mientras atacaba, Goku reflexionaba. La fuerza sin cálculo es ciega. La inteligencia sin acción es inútil. Eren es mi reflejo en este mundo condenado. Cada titán que cae es un recordatorio de que la supervivencia requiere precisión, brutalidad y frialdad absoluta. Mikasa y Armin apenas podían mantenerse en pie observando la escena. Cada movimiento de Goku era mortal, y su precisión convertía el caos en un orden oscuro. La horda comienza a retroceder. Los titanes inteligentes comenzaron a retroceder, reconociendo la combinación de fuerza y estrategia que enfrentaban. Cada colosal derribado debilitaba la moral del resto, y la coordinación entre humano y titán parecía imparable. Eren, derecha. Mikasa, retaguardia. Armin, flanco izquierdo, ordenó Goku, su voz fría y calculadora. La tormenta es nuestra, pero no podemos permitir descuidos. La violencia y precisión de Goku y Eren transformaban la batalla en un espectáculo de brutalidad y estrategia. Cada golpe, cada embestida y cada corte era una lección de supervivencia, una danza mortal donde la fuerza y la inteligencia coexistían en equilibrio perfecto.
Premonición de amenazas mayores mientras los últimos colosales caían o retrocedían, Goku miró al horizonte, contemplando las ruinas de Trost y la horda que aún quedaba. Sabía que lo que enfrentaban ahora era solo un preludio. Los verdaderos monstruos aguardaban más allá de la muralla Rose. El filo de lo humano y lo monstruoso se ha unido. Los verdaderos titanes aún no han mostrado su rostro. Pero cuando lo hagan, conocerán la sombra que somos. Eren rugió una vez más, despejando un camino seguro entre los enemigos caídos. Goku, respirando con calma, observó el campo de batalla. La ciudad estaba devastada, pero la coordinación y brutalidad de ambos había asegurado la supervivencia de muchos. Mikasa y Armin, agotados y atónitos, entendieron que Goku ya no era simplemente su amigo. Era un depredador frío, calculador y poético, capaz de convertir cualquier caos en orden letal. Trost era solo el primer campo de entrenamiento. El mundo entero sería la prueba de su dominio y estrategia. El humo seguía envolviendo Trost, mezclándose con cenizas y polvo, creando un cielo gris y rojizo que reflejaba la desesperación de la ciudad. Los colosales restantes ya no actuaban como individuos aislados. Se movían en patrones, formaban flancos, cubrían las retaguardias y se lanzaban embestidas coordinadas, buscando aislar a Eren y Goku para derribarlos. Goku descendió de un muro de ruido, respiración controlada, mirada gélida. Su fuerza era humana, pero cada salto, cada corte y cada movimiento rozaba lo imposible. Entre los titanes, su cuerpo era la definición de precisión y brutalidad. Eren, central. Mikasa, retaguardia. Armin, flancos, ordenó, su voz firme y calculadora. Estos no son simples bestias. Cada movimiento cuenta. Eren rugió, embistiendo a un colosal que bloqueaba el paso. La fuerza de su embestida derribó varios titanes menores, pero los colosales restantes comenzaban a adaptar sus ataques, coordinándose para crear una red de presión que intentaba aislarlos. Goku reaccionó al instante. Saltó sobre un titán que intentaba flanquearlos, cortando tendones estratégicos y debilitando articulaciones antes de que pudiera embestir. Cada movimiento era mortal, calculado y eficiente, convirtiendo el caos en una coreografía de destrucción. Estrategias mortales. Los titanes comenzaron a utilizar tácticas más creativas. Unos intentaban empujar escombros sobre Goku, otros lanzaban ataques en cadena para atrapar a Eren en emboscadas. Cada paso requería de Goku un cálculo preciso y movimientos instantáneos para mantener la superioridad. Izquierda, Eren. Mikasa, bloquea la retaguardia. Armin, analiza patrones, ordenó. No hay margen para errores. Goku saltó entre los titanes, esquivando embestidas y derribando enemigos con cortes quirúrgicos. Su fuerza descomunal rompía huesos y tendones con facilidad, pero siempre con control. Cada titán derribado abría una ruta segura para Eren y para los sobrevivientes. Mikasa lo observaba desde la distancia, sus ojos entrecerrados, incapaz de apartar la vista. Armin temblaba, maravillado y aterrorizado. Nunca había visto algo así, susurró Armin. Goku, ya no es humano, ¿no? Dijo Mikasa, con voz baja. Su precisión, su control, es aterrador. Coreografía de caos. Mientras los titanes atacaban de manera coordinada, Goku se movía entre ellos con precisión quirúrgica. Cada salto, cada corte y cada esquiva era una lección de fuerza y cálculo. Eren continuaba derribando colosales con embestidas devastadoras, y la sincronización entre ambos alcanzaba un nivel instintivo, casi como si compartieran un mismo pensamiento. Derecha, Eren. Mikasa, flanco izquierdo. Armin, analiza movimientos, ordenó Goku. La tormenta es nuestra, pero no podemos permitir errores. El rugido de Eren resonaba con fuerza, abriendo caminos a través de la horda, mientras Goku derribaba cualquier titán que intentara bloquearlos.
La violencia era absoluta, pero la coordinación y precisión convertían el caos en una sinfonía mortal, donde cada golpe y cada movimiento tenían propósito y significado. La visión poética de Goku mientras luchaba, Goku reflexionaba, poético y oscuro. Cada monstruo que cae es una lección. Cada golpe, cada corte, cada estrategia, es una declaración. Eren es mi espejo en este mundo condenado, y juntos somos la tormenta que corta la debilidad y deja solo supervivientes. Su mirada recorrió Trost, y aunque la ciudad estaba devastada, la efectividad de su combate aseguraba que más personas sobrevivieran. Cada movimiento era violencia, pero también precisión calculada. Cada rugido de Eren amplificaba la fuerza de Goku, y juntos dictaban las reglas de la batalla. La horda comienza a ceder, los colosales restantes comenzaron a retroceder bajo la presión de la coordinación entre Goku y Eren. Cada ataque fallido de los titanes mostraba la superioridad de la combinación entre fuerza descomunal y cálculo absoluto. Eren, flanco derecho. Mikasa, retaguardia. Armin, flanco izquierdo, ordenó Goku, su voz fría como el acero. La tormenta no se detiene, pero debemos mantener control absoluto. Goku se lanzó entre los colosales restantes, derribándolos con movimientos que combinaban brutalidad y precisión, demostrando que era capaz de controlar completamente el caos del campo de batalla. Mikasa y Armin, exhaustos y asombrados, comprendieron que Goku ya no era solo un aliado. Era un depredador absoluto, un estratega y ejecutor que convertía cualquier caos en orden mortal. La batalla en Trost había terminado, pero la prueba real estaba más allá de la muralla Rose. El polvo no caía. Flotaba, suspendido en una luz rojiza que convertía cada partícula en ceniza de una historia que se desmoronaba. Las calles de Trost eran ríos de escombros. El aire, un tambor sordo que latía con cada paso de las bestias. A cada latido, la ciudad parecía perder un poco más de su nombre. Goku estaba en el centro del huracán, una sombra de hierro que se movía con una precisión fría. Sus botas golpeaban los restos de adoquines, sus cuchillas eran brazos de un tributo implacable. Abrían caminos, cortaban la voluntad de la carne gigante, aprendían la música de los tendones. No había comisuras blandas en su rostro. La guerra le había templado el semblante hasta dejarlo liso y cortante. Eren, concentra aquí, ordenó, señalando una avenida que formaba un cuello de botella entre dos edificios que aún resistían. Su voz, aunque baja, se metía entre los rugidos y era capaz de doblarlos. Si los encerramos, los grandes quedarán expuestos. Tú rompes la columna, yo limpio el amasijo. Eren, en su forma descomunal, comprendió la intención y rugió. No era una orden humana la que lo movía. Había algo en la mirada de Goku que penetraba las costuras del combate y se hacía ley. Mikasa, alineada en un punto alto, esperaba la orden que ya sabía mutual. Armin, entre cables y planos mentales, buscaba un cálculo que sostuviera la salida de civiles. Los titanes que quedaban eran diferentes. Algunos actuaban como si hubieran visto antes las mismas maniobras. Se cubrían, cambiaban de ritmo, atacaban con combinaciones que evitaron el patrón de Eren. Un gigante con cognición rabiosa se desplazó en diagonal, intentando acorralar al titán y esquivar la presencia humana. Otro, con brazo enroscado en una viga, lanzó la estructura como si fuera garra. Debía ser derribado antes de que su masa aplastara un refugio donde se apiñaban familias temblorosas. Goku no tenía prisa. Su violencia era suficiencia. Saltó sobre la espalda de un titán menor, clavó las cuchillas en un nudo de músculo y, con un tirón seco, lo dobló en una posición que dejó la carótida expuesta. No era sangre gratuita. Era exactitud. Cortes que no buscaban espectáculo sino el colapso funcional del enemigo. A su alrededor, Eren vaciaba de huesos una línea de colosales con puños que eran martillos de tormenta. Un titán inteligente giró y encajó su hombro en la pared que cubría el pasaje. El ruido fue una tromba que hizo caer cascotes.
Goku se dio cuenta en una fracción de segundo. La formación debía romperse. Sacó su propio peso, se impulsó y convirtió su cuerpo en una pala humana. Con el hombro arrancó parte de la pared para crear salida, arrastrando consigo cascotes y un enemigo menor que, sorprendido, quedó aturdido. De inmediato, Eren hundió su puño en la nuca de aquel mismo titán y lo dejó sin aliento. La coreografía funcionó. Mikasa vio todo y, por un segundo, el brillo en sus ojos se mezcló con una sombra que no sabía nombrar. Admiración y aprensión, como quien aprende una palabra terrible y bella al mismo tiempo. Armin tomó nota mental de cada gesto de Goku. Sus manos temblaban no por el frío, sino por la magnitud de lo que estaba observando. Un humano que, sin poderes sobrenaturales, modelaba la contienda con una capacidad casi teatral. Eso no es solo brutalidad, murmuró Armin a baja voz. Es control absoluto sobre la violencia. Control que da miedo, replicó Mikasa, sin quitar la vista de la escena. En una esquina del caos, un grupo de civiles quedó atrapado contra un coche calcinado. Una madre protegía a un niño con su brazo y sostenía la mirada del mundo como si la vida fuera algo a lo que aferrarse con uñas. Goku los vio, y por primera vez en la noche su rostro mostró algo parecido a un gesto que no fuera cálculo. Un reconocimiento. Nada de ternura. Un reconocimiento frío, casi ritual. En 2 saltos estaba al lado del vehículo. Con un empujón calculado, hizo rodar la carrocería y dejó la salida libre. La multitud salió, acompañada por gritos, llantos y un agradecimiento que Goku recibió como si fuera una nota más en la partitura. Entonces vino la embestida. 3 titanes se coordinaron para cerrar el pasaje. Eren exigía espacio para maniobrar. Goku lo proveía destruyendo la base de uno, tirando de tendones que colapsaron la rodilla de la criatura. Cuando el coloso cayó, el impacto fue tan fuerte que el suelo se abrió. El estruendo generó una oleada que barrió a un par más y dejó el campo momentáneamente claro. Fue el instante que necesitaban para poner a salvo a los civiles restantes. Cada acción de Goku llevaba un pensamiento breve y filoso que él no pronunció en voz alta, pero que su cuerpo expresaba. Dividir, debilitar, anular. Era un esquema simple que funcionaba porque se aplicaba con una brutalidad sin sombra de remordimiento. Los titanes adaptaban, subían, bajaban, hacían huecos con objetivos y trataban de atrapar a Eren contra ruinas que lo inmovilizaran. Uno intentó tomar ventaja lanzando escombros a la altura del titán, creando un muro de fragmentos que obstaculizaba su vista. Goku no se permitió el lujo de fallar. Corrió, recogió una viga de vigas partidas y la arrojó con precisión a una articulación clave. El impacto confirió la inestabilidad que Eren necesitaba para girar y aplastar. En un momento, un titán, más pequeño, pero con ojos que parecían calculadores, se deslizó detrás de Goku. Se inclinó para agarrarlo con sorprendente velocidad. La mano colosal cerró y, por 1 centímetro, la muralla del casco humano se quebró. Goku lo sintió en la piel. La posibilidad de muerte. No gritó. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Se retorció, clavó las cuchillas en la palma que lo atrapaba y se impulsó con una fuerza que dobló el brazo del titán como un ancla oxidada. El crujido fue música grotesca. Cayó, y Goku ya estaba saltando hacia otro objetivo. La batalla se volvió un pulso. A cada movimiento inteligente de los titanes, Goku respondía con una idea más afilada. No improvisaba. Preveía. Cortaba una pata para que la criatura no pudiera reagruparse. Debilitaba una muñeca para que la garra no pudiera lanzar un golpe. Exponía tejido para que Eren lo aprovechara y lo convirtiera en escombros. Armin, desde una altura segura, logró hablar con voz rota hacia Mikasa. Si seguimos así, si esto se repite, podremos crear un protocolo. Esto no puede quedar en un milagro. Tiene que convertirse en método. Mikasa lo miró. Goku lo oía todo y, por un átomo de segundo, dejó algo parecido a una sonrisa que no llegó a sus labios.
No necesitaba burocracias ni protocolos. Necesitaba resultados. Pero la pregunta que Armin pronunciaba flotó. ¿Podría la ciudad soportar depender de la violencia calculada de un solo hombre? Mientras tanto, la horda dio un paso más. Un coloso al que habían llamado el titán de la muralla por su tamaño y arrogancia lanzó un brazo y sacudió una columna histórica. Su objetivo era aplastar la moral, no solo la estructura. Goku no dejó que la intención se hiciera realidad. Se lanzó, trepó por la masa muscular como un escalador que no mira abajo, y allí, con un movimiento de precisión, consiguió abrir una brecha que hizo que la columna se desplomara sobre el mismo titán. El peso lo derribó, y la reacción en cadena dejó un claro donde la gente pudo avanzar. La contienda, sin embargo, no era una purga sin costo. Cada colosal que caía arrastraba consigo una lluvia de escombros que aplastaba hogares y a veces arrancaba vidas. Goku lo veía. Las cifras de la supervivencia que aumentaban portaban también un balance en sangre. No le importaba la culpa. Le interesaba la ecuación. Vidas salvadas por fuerza aplicada. Lo único que consideraba sagrado era la eficacia. Horas parecieron minutos y minutos parecieron eternidades. A ratos, cuando la adrenalina menguaba, Goku se detenía unos instantes y miraba las manos manchadas. No había sufrimiento ostentoso en ese gesto. Había el reconocimiento simple de la herramienta que había utilizado. En esa quietud, la parte humana esa que aún respiraba debajo de la línea férrea de su frialdad se asomó. Una memoria tenue de padres que había enterrado en silencio. El pensamiento no era redentor. Era combustible. La batalla finalmente comenzó a declinar. Los titanes, heridos y confundidos, retrocedieron en direcciones que dejaban claro que la presión ejercida por Goku y Eren había cambiado el ritmo. Donde la primavera había dado lugar a muerte, ahora quedaba un sendero de supervivientes que corrían hacia la seguridad de la muralla. La ciudad seguía rota, pero había gente con vida para reconstruir o para recordar. Mikasa se acercó a Goku cuando todo terminó, su espada sucia, su aliento entrecortado. Lo hiciste bien, dijo, sin adular. Era la forma más cruda de elogio. Goku la miró, las palabras se acomodaron en su garganta como piedras. No quiero elogios, contestó con voz baja. Quiero que entiendan que esto no es un don. Es trabajo. Sangre y cálculo. Si no lo aceptan, morirán por no hacerlo. Armin se unió, con ojos inyectados de agotamiento y reconocimiento. Goku, aprendimos mucho hoy. Pero también vimos cuánto se paga. ¿Cómo sigues así? ¿No te consume? Goku miró al horizonte, donde las sombras de los titanes caídos parecían alargarse como dedos sobre la ciudad. Respondió, y su voz fue un filo. Me consume y me alimenta. No hay contraposición. Solo, obedecer la necesidad. La noche cayó sobre Trost con un silencio que olía a ceniza. Las hogueras de rescate ardían aquí y allá. Goku se quedó de pie junto a la muralla, mirando el vacío. No lloró. No celebró. Su pecho respiraba con el ritmo de quien había dado todo su músculo y ahora evaluaba los daños. En su interior, sin embargo, la idea prendía. Eren ya no era solo un arma inesperada. Era la primera pieza con la que podía componer estrategias a escala mayor. Y si el mundo iba a sobrevivir, tendrían que convertir esa violencia en doctrina, en maquinaria de guerra. La verdad que Goku podía recitar sin pestañear era simple y terrible. La supervivencia nunca es ética. Siempre es pragmática. Mientras la luna tímida intentaba abrirse paso entre el humo, Goku abrió la boca y dejó salir unas palabras que parecieron más para él que para los otros. Si esto es la guerra, que nos encuentre listos. La respuesta de la ciudad fue un murmullo de vidas que intentaban recomenzar sobre escombros. En el pecho de Goku, el latido no cesó. Era ritmo de acero, concierto de filo, la música que ya no abandonaría su senda. El sol de la tarde caía sobre Trost, tiñendo de rojo los escombros y los cuerpos de los titanes caídos.
Cada paso de Goku entre las ruinas parecía medir no solo la distancia física, sino la distancia entre la muerte y la vida. Su figura, erguida, brillante de polvo y sangre seca, se movía como un escultor que corta con filo cada pieza de la realidad. Eren, mantén la columna central, ordenó Goku. Mikasa, protege los flancos. Armin, calcula rutas de escape para los civiles que aún quedan. Eren rugió y avanzó con precisión, anticipando los movimientos de los titanes que todavía intentaban reorganizarse. Cada golpe de su puño gigante era acompañado por cortes estratégicos de Goku. Tendones, articulaciones y puntos débiles caían bajo la combinación de fuerza y cálculo. Los titanes que aún quedaban eran más astutos, algunos incluso intentaban coordinar embestidas con sus pares para atrapar a Eren en calles estrechas. Pero Goku, anticipando cada maniobra, se movía con fluidez letal. Cada paso era una declaración. No había error posible, no había improvisación sin resultado. Izquierda, Eren. Gritó, mientras cortaba un tendón expuesto. Mikasa, cubre la retaguardia. Armin, flanco derecho. Con un rugido sincronizado, Eren embistió a un colosal que intentaba cerrar el paso. El impacto fue devastador. El gigante cayó aplastando a varios titanes menores, creando un canal seguro. Goku saltó sobre otro, cortando una articulación clave y dejándolo inhabilitado. La precisión de sus movimientos convertía el caos en orden, la violencia en estrategia. Control absoluto del campo de batalla. Goku no solo atacaba, controlaba el flujo de la batalla. Movía a Eren, a Mikasa y a los civiles con exactitud milimétrica, anticipando donde los titanes intentarían concentrarse. Cada calle, cada escombro y cada sombra eran parte de su cálculo. No pierdan la cabeza, ordenó Goku con voz fría. Cada segundo mal usado significa muerte. Los últimos colosales intentaron reagruparse, pero Goku y Eren los dividieron y aislaron. Cada movimiento de Eren abría oportunidades para los ataques quirúrgicos de Goku. Cada corte y cada embestida llevaban un cálculo preciso. Derribar sin desperdicio, abrir rutas sin riesgo, eliminar amenazas sin perder velocidad. Mikasa observaba, fascinada y temerosa. Nunca había visto a alguien dominar la violencia de esa manera. Armin, con los planos mentales aún activos, comprendía que estaban presenciando una nueva forma de guerra. Violencia humana medida con precisión absoluta. Reflejos humanos y estratégicos. Goku reflexionaba mientras atacaba. La fuerza sin cálculo es ciega. La inteligencia sin acción es inútil. Cada titán que cae es un recordatorio de que la supervivencia depende de la precisión, la frialdad y la brutalidad calculada. Su mirada recorría los sobrevivientes evacuados, los escombros y los cuerpos caídos. No había espacio para emoción. Solo había necesidad. Cada acción era un acto poético de supervivencia, un movimiento calculado que dejaba solo lo necesario para continuar. Eren, cada vez más sincronizado con Goku, aprendía a anticipar sus indicaciones sin palabras. La coordinación era instintiva. Los dos se movían como un solo organismo, combinando fuerza bruta y cálculo estratégico. Derecha, Eren. Mikasa, flanco izquierdo. Armin, ajusta rutas, ordenó Goku. La tormenta aún no termina, pero debemos mantener control total. Consecuencias políticas y miradas oficiales. Mientras la horda retrocedía, algunos soldados y oficiales observaban la escena desde la distancia. Trost estaba salvado, pero los métodos de Goku no pasaban desapercibidos. Su precisión, su frialdad y su brutalidad llamaban la atención. No era un soldado común, no era un héroe fácil de entender. Algunos veían esperanza. Otros, un peligro que desafiaba la autoridad. ¿Quién es ese hombre?, preguntó un capitán, incapaz de apartar la vista de Goku. No lo sé, respondió otro. Pero si seguimos dependiendo de él, Trost tiene oportunidad de sobrevivir.
Goku, ajeno a estas miradas, se concentraba en los titanes y en la protección de los civiles. No buscaba reconocimiento ni aprobación. Su único objetivo era la eficacia y la supervivencia. Pero su impacto estaba marcado. La combinación de fuerza humana descomunal, estrategia calculada y coordinación con Eren cambiaba las reglas del juego. Epílogo de la batalla. Los últimos colosales cayeron o se dispersaron. El camino hacia la muralla estaba despejado, y los sobrevivientes pudieron avanzar hacia la seguridad. Trost estaba devastado, pero había vidas que se salvaron gracias a la brutalidad y precisión de Goku y Eren. Mikasa se acercó a Goku, aún cubierta de polvo y sangre. Lo hiciste, demasiado perfecto. Goku la miró, sin sonrisa ni emoción. No busco perfección. Busco resultados. Si quieres sobrevivir, aprende a medir cada golpe, cada decisión. Armin, exhausto, apenas logró pronunciar. Nunca, nadie, había luchado así. Goku miró la ciudad destruida, respiró profundo y murmuró. Esto es solo el principio. Lo que viene será peor. Pero si el mundo quiere sobrevivir, nosotros debemos ser la tormenta que lo guíe. La noche cayó sobre Trost, y la ciudad, aunque en ruinas, conservaba un hilo de esperanza. Goku se quedó de pie, observando la muralla y el horizonte, consciente de que la verdadera guerra apenas comenzaba. La coordinación con Eren no era solo táctica. Era preludio de un dominio absoluto, de una fuerza que cambiaría la historia. El amanecer sobre Trost no era luz, sino un fuego difuso que iluminaba los escombros, los cuerpos y los rostros de los sobrevivientes. Cada sombra parecía alargar las cicatrices de la ciudad, y cada brisa levantaba polvo mezclado con un aroma metálico que impregnaba la piel. Goku caminaba entre los soldados, sin prisa y sin mirar a los oficiales que aún debatían sobre su autoridad. Su presencia era suficiente para imponer silencio y atención. Cada paso medido, cada gesto frío y calculador, irradiaba control absoluto. Distribuyan a los civiles en zonas seguras, ordenó Goku. No improvisen. Cada error significa muerte. Los oficiales intercambiaron miradas, algunos sorprendidos por la frialdad y precisión de sus instrucciones. Goku no esperaba aprobación. Su única preocupación era el resultado. Supervivencia y orden. Eren, en su forma humana después de la transformación de la noche anterior, se mantenía junto a Goku. La sincronización entre ambos no necesitaba palabras. Un gesto, un movimiento de hombros o un simple parpadeo bastaba para coordinar ataques y defensas futuras. Eren, vamos a mapear los puntos críticos de la muralla Rose, dijo Goku, su voz gélida y precisa. Mikasa, cubre los flancos. Armin, calcula las rutas de escape más eficientes y seguras para los civiles que quedan. Influencia sobre los soldados. Los soldados comenzaron a reorganizarse, siguiendo las órdenes de Goku sin cuestionarlas. No era solo respeto. Era miedo mezclado con admiración. Cada indicación suya resolvía problemas que los oficiales no podían enfrentar, y cada movimiento demostraba una eficiencia letal. Un capitán se acercó, todavía dudoso. Señor, sus tácticas son poco convencionales. Algunos consideran que, Goku lo interrumpió con un gesto de la mano, silencioso pero absoluto. Si quieres sobrevivir, deja de cuestionar. Aprende a actuar. La guerra no espera por debates. El capitán asintió, incapaz de discutir frente a la autoridad natural del Saiyajin. Sus hombres comenzaron a distribuir civiles, organizar barricadas y patrullar los puntos críticos bajo las indicaciones precisas de Goku. Mikasa observaba desde un punto elevado, mientras Armin tomaba notas frenéticamente. Ambos comprendieron que Goku estaba redefiniendo el concepto de liderazgo. No dependía de rangos, títulos o leyes. Dependía de la eficacia absoluta. Planeando la próxima amenaza mientras los soldados trabajaban, Goku se centró en la muralla y el horizonte. Sabía que los titanes dispersos no eran el verdadero peligro. Era solo un adelanto.
más allá de Rose había territorios donde la muerte esperaba con formas aún más astutas. Eren, necesito que entiendas esto, dijo Goku, señalando un mapa improvisado sobre un escombro. No se trata solo de derribar titanes. Se trata de controlar el flujo de la guerra. Cada movimiento, cada posición de los enemigos y cada ruta de evacuación debe estar bajo nuestro cálculo. Eren asintió, comprendiendo que su fuerza por sí sola no bastaba. Necesitaban combinar su poder titánico con la frialdad estratégica de Goku. Cada decisión de movimiento debía convertirse en sincronización perfecta, cada ataque calculado para maximizar efectividad y minimizar riesgo. Mikasa, cubre los flancos mientras Armin calcula rutas y posibles emboscadas, continuó Goku. No improvisen. Cada civil debe estar protegido, cada soldado debe estar coordinado. La supervivencia no es azar. La percepción de Goku mientras los planes se desarrollaban, los habitantes de Trost comenzaron a observarlo desde los edificios. Sus movimientos eran tan precisos y su presencia tan imponente que empezaron a llamarlo la sombra que guía, un ser cuya brutalidad y frialdad imponían respeto y miedo al mismo tiempo. Goku no buscaba títulos ni adoración. Su único objetivo era la eficacia. Cada acción era medida, cada palabra era mínima y directa, cada mirada controlaba el espacio y la intención de todos a su alrededor. La violencia de la noche anterior había dejado una marca. Todos sabían que Goku no era un humano común, y que su influencia transformaba el caos en orden absoluto. Preparando la siguiente estrategia con la horda dispersa y los civiles organizados, Goku comenzó a preparar la estrategia para la próxima amenaza más allá de la muralla. Su mente fría calculaba cada movimiento. Donde los titanes podrían aparecer, cómo Eren podría derribarlos, donde Mikasa debía posicionarse y cómo los soldados debían reaccionar. Eren, tu transformación será clave en los próximos combates, dijo Goku. Pero recuerda, tu fuerza sola no es suficiente. Debes moverte como extensión de mi cálculo. Eren asintió, comprendiendo la magnitud de lo que Goku exigía. No era solo fuerza. Era sincronización, estrategia y cálculo absoluto. Mikasa y Armin observaron la planificación. Mikasa comprendió que la guerra se había transformado. Ya no se trataba de habilidad individual o coraje. Se trataba de precisión, coordinación y control de la violencia. Armin, con su mente analítica, vio en Goku un modelo que podía aplicarse para organizar la defensa de toda la humanidad. Goku terminó de dar las instrucciones y se quedó en silencio, mirando el horizonte. La ciudad estaba rota, los sobrevivientes se movían hacia la muralla Rose, y el aire aún olía a ceniza y sangre. Pero él ya no veía caos. Veía un tablero que podía controlar, una guerra que podía dominar. Esto es solo el principio, murmuró para sí mismo. La verdadera tormenta está más allá de la muralla. Y cuando llegue, conocerán el filo que somos. La noche siguiente sobre Trost se llenó de un silencio extraño, como si la ciudad misma contuviera la respiración. Goku permaneció erguido, sombra entre escombros y ceniza, consciente de que la supervivencia de todos dependía de su fuerza, su cálculo y su presencia. La guerra apenas comenzaba, y él ya estaba listo. El sol se levantaba sobre Trost, filtrándose entre los escombros y las torres derruidas, iluminando cuerpos de titanes caídos y edificios medio colapsados. La ciudad respiraba con cautela, consciente de que la batalla había terminado por ahora, pero la guerra estaba lejos de concluir. Goku caminaba entre los soldados, sus botas levantando polvo que se mezclaba con el aire cargado de ceniza. Su mirada fría barría el terreno, calculando posiciones, evaluando capacidades y anticipando riesgos. Cada movimiento era preciso, cada gesto dictaba orden. Escuchen, dijo Goku, su voz firme y cortante. La próxima horda será más grande, más inteligente y más rápida. La única manera de sobrevivir es entrenarse como máquinas de guerra, no como humanos comunes.
Algunos soldados intercambiaron miradas nerviosas, pero nadie dudó de su autoridad. Había algo en Goku que imponía respeto absoluto. Su frialdad, su fuerza y su precisión eran prueba suficiente de que cada palabra debía cumplirse. Quien no pueda adaptarse, no sobrevivirá, añadió, sin emoción, mientras señalaba un punto donde los civiles todavía necesitaban protección. Entrenamiento bajo el método Goku. Goku seleccionó a un grupo de soldados más jóvenes, ágiles y con reflejos sobresalientes. No todos serían elegidos. La supervivencia exigía excelencia. Hoy aprenderán cómo moverse, cómo pensar y cómo matar, dijo Goku. No es entrenamiento para héroes ni para mártires. Es entrenamiento para sobrevivientes. Eren, todavía en su forma humana, observaba. Comprendió que la fuerza bruta por sí sola no era suficiente. La coordinación y el cálculo debían ser parte del combate. Goku le dedicó unos minutos, mostrando cómo sincronizar movimientos. Un salto de Eren debía coincidir con un corte preciso, cada embestida debía abrir oportunidades sin desperdiciar energía. Tus ataques son poderosos, dijo Goku, pero sin precisión son desperdicio. Observa y aprende. Juntos practicaron movimientos básicos de ataque y defensa, fusionando fuerza y estrategia. Cada acción estaba medida, cada reacción anticipada, cada error corregido al instante. Eren empezó a entender que la guerra era tanto mental como física, y que la sincronización con Goku era la diferencia entre victoria y muerte. Mikasa y Armin observan Mikasa, desde un punto elevado, evaluaba los movimientos de Goku y los soldados. Su mirada fría mostraba admiración y tensión. Comprendía que Goku no solo entrenaba fuerza, sino una nueva forma de combate, donde la frialdad y el cálculo eran tan letales como los puños y las cuchillas. Armin, susurró, esto cambia todo. No se trata solo de fuerza, se trata de coordinación, anticipación y control absoluto del campo. Armin asentía, escribiendo mentalmente cada detalle. Comprendió que Goku estaba creando una élite capaz de enfrentar cualquier amenaza, un ejército que combinaba inteligencia, precisión y brutalidad. Preparando la estrategia futura mientras entrenaba a los soldados, Goku pensaba en la próxima amenaza más allá de la muralla Rose. Sabía que los titanes dispersos eran solo un ensayo. Lo que venía sería peor. Criaturas más grandes, más inteligentes y más destructivas. Eren, dijo Goku, señalando un mapa improvisado sobre un escombro. Necesitamos dominar no solo la fuerza, sino la posición, la anticipación y la reacción. Cada paso debe estar calculado. Cada calle, cada esquina, cada punto de emboscada, debe ser nuestra ventaja. Eren asintió, comprendiendo la magnitud de lo que Goku exigía. La fuerza titánica era un arma, pero la coordinación con Goku transformaba cada embestida en un instrumento mortal. Mikasa, cubre los flancos, continuó Goku. Armin, analiza rutas y posibles amenazas. Cada civil debe estar protegido. Cada soldado debe ser un vector de eficiencia. La transformación de Goku como líder con cada instrucción, cada demostración y cada movimiento en combate simulado, los soldados comenzaron a entender que Goku no era un simple combatiente. Era un líder absoluto, oscuro, poético y temido. Su fuerza no era solo física. Era mental, estratégica y moral, imponiendo un orden que nadie más podía sostener. Recuerden esto, dijo Goku, mientras los soldados se alineaban. La guerra no es heroísmo. La guerra es supervivencia. Si no actúan con precisión, morirán. Si no piensan con frialdad, morirán. Si no obedecen sin dudar, morirán. Mikasa y Armin observaron la reacción de los soldados. El respeto y el miedo se mezclaban en una lealtad silenciosa. Goku no necesitaba órdenes oficiales ni títulos. Su presencia era suficiente para imponer disciplina y eficiencia absoluta. Esto es solo el principio, murmuró Goku, mirando el horizonte. La tormenta aún no ha llegado.
Pero cuando llegue, nosotros seremos quienes dicten el ritmo, quienes controlen la vida y la muerte. La ciudad respiraba con cautela, consciente de que la noche había terminado, pero la guerra apenas comenzaba. Goku permaneció de pie entre escombros y humo, sombra entre sombras, preparando a la humanidad para la tormenta que se avecinaba. La luz de la mañana caía sobre Trost, bañando los escombros en un rojo tenue que parecía fuego líquido. Los civiles aún temblaban, y cada calle destruida era un recordatorio de la noche anterior. Pero Goku no mostró emoción. Sus pasos eran medidos, su mirada fría y calculadora recorría la ciudad como quien inspecciona un tablero de guerra. Escuchen todos, dijo Goku con voz firme, que cortaba cualquier murmullo. La evacuación será ordenada, precisa y rápida. Cada error significa muerte. Cada paso mal calculado será irreversible. Los soldados, bajo su influencia, se alinearon. No era miedo simple. Era respeto mezclado con admiración y necesidad. Cada gesto de Goku era suficiente para coordinar a decenas de hombres y mujeres con precisión absoluta. Eren, continuó, mantén tu fuerza concentrada en los puntos críticos. Mikasa, cubre los flancos. Armin, calcula rutas de escape, posibles emboscadas y posiciones de los titanes dispersos. Eren asintió. Sabía que cada embestida debía sincronizarse con Goku, que cada movimiento era parte de un plan mayor. No se trataba solo de fuerza, sino de coordinación letal. Evacuación bajo control absoluto. Goku comenzó a recorrer las calles, guiando a los civiles con movimientos medidos y precisos. Cada callejón, cada escombro, cada edificio era un obstáculo calculado. Goku enseñaba a los soldados cómo abrir rutas, crear corredores de escape y asegurar puntos de control. No improvisen, ordenó. Cada civil debe avanzar por la ruta marcada. Cada soldado debe cubrir un punto específico. La supervivencia depende de la disciplina y la sincronización. Los soldados ejecutaban las órdenes como si fueran extensiones de Goku. Sus movimientos eran coordinados, exactos, casi coreográficos. La ciudad parecía moverse al ritmo de un ejército invisible, guiado por la fuerza y la frialdad del Saiyajin. Mikasa observaba desde un punto alto, evaluando cada movimiento. Comprendió que Goku no solo entrenaba, sino que estaba creando un nuevo tipo de ejército, capaz de enfrentar cualquier amenaza con precisión mortal. Primer enfrentamiento táctico fuera de la muralla. Mientras los civiles avanzaban hacia zonas seguras, los titanes dispersos comenzaron a reagruparse más allá de la muralla. Goku y Eren detectaron un grupo de 5 colosales que avanzaban hacia el corredor de evacuación. Eren, cubre el frente, ordenó Goku. Mikasa, retaguardia. Armin, ajusta rutas. Yo me encargaré de dividirlos. Eren rugió, transformándose y avanzando con precisión. Su coordinación con Goku era perfecta. Cada embestida abría oportunidades para ataques quirúrgicos, cada movimiento del titán gigantesco era anticipado y contrarrestado. Goku saltó entre los colosales, cortando tendones y articulaciones estratégicas, debilitando a los titanes mientras Eren aprovechaba la apertura para derribarlos con fuerza bruta. La combinación era mortal. Precisión y fuerza unidas en un solo patrón de ataque. Así se hace, murmuró Goku. No desperdicien fuerza, no improvisen, anticipen. Cada acción debe tener propósito. Los titanes comenzaron a caer bajo la coordinación letal de Goku y Eren. La evacuación continuó sin pérdida de civiles. Cada soldado comprendió que la supervivencia dependía de obedecer con precisión, de seguir el flujo del plan sin titubeos. Transformación de la élite humana. Mientras la batalla avanzaba, los soldados comenzaron a adoptar el método de Goku. Sus movimientos se volvieron más rápidos, sus decisiones más calculadas. La combinación de entrenamiento, disciplina y liderazgo del Saiyajin transformaba a la humanidad en una fuerza capaz de desafiar a los titanes directamente. Mikasa observó, impresionada.
La eficiencia de Goku no solo salvaba vidas, sino que también estaba creando una élite de combate que podía sostener la guerra de forma sostenible. Armin, anotando mentalmente, comprendió que Goku estaba estableciendo un modelo de liderazgo y estrategia que cambiaría el destino de la humanidad. No es solo fuerza, murmuró Mikasa. Es control absoluto del campo, previsión y coordinación. Exacto, asintió Armin. Si seguimos esto, podemos enfrentar cualquier horda. Pero necesitamos más como él. Goku como líder oscuro y poético. Mientras los últimos titanes caían o huían, Goku permaneció de pie, observando el horizonte más allá de la muralla. Su cuerpo cubierto de polvo y sangre, su mirada fría y calculadora, irradiaba autoridad y peligro. Cada movimiento y cada decisión convertían la violencia en orden, y la ciudad rota en un tablero controlado. Esto es solo el principio, dijo Goku para sí mismo. La próxima horda no tendrá oportunidad si seguimos este ritmo. La humanidad debe aprender a obedecer el filo, o desaparecer. Mikasa y Armin, observando desde la distancia, comprendieron la magnitud de su poder y liderazgo. Goku no era un héroe. Era un instrumento de supervivencia, un líder oscuro cuya poesía era la violencia calculada y cuya fuerza era la ley. La ciudad, aunque devastada, estaba organizada, protegida y lista para enfrentar lo que viniera. Los soldados entrenados bajo el método de Goku se movían con eficiencia, Eren se mantenía sincronizado y la humanidad comenzaba a vislumbrar una posibilidad de supervivencia gracias a la sombra del Saiyajin. El sol descendía lentamente sobre Trost, bañando las calles en un rojo intenso que recordaba la sangre derramada durante la noche. La ciudad estaba rota, pero no vencida. Entre escombros y cuerpos, Goku permanecía de pie, inmóvil, con la mirada fija en el horizonte más allá de la muralla Rose. Soldados y civiles lo observaban en silencio. No había júbilo ni palabras de gratitud. Había reconocimiento de algo más profundo. Un hombre que dominaba la muerte y el caos con fría precisión. Su presencia era una autoridad natural, imposible de ignorar. Escuchen, dijo Goku, su voz firme, cortante, poética en su frialdad. Lo que hemos hecho hoy no es heroísmo. Es supervivencia. Cada acción, cada sacrificio, cada orden tenía un propósito. Mantener vivos a los que pueden luchar mañana. Eren, Mikasa y Armin se acercaron a su lado. Eren, todavía marcado por la transformación de la noche anterior, comprendía que su fuerza era más letal que nunca gracias a la coordinación con Goku. Mikasa, con los ojos fríos, entendía que la disciplina de la élite debía mantenerse incluso en tiempos de aparente calma. Armin, con la mente siempre analítica, evaluaba cada detalle para planificar futuras estrategias. Consolidación de la élite humana titán, hoy hemos salvado Trost, continuó Goku. Pero la supervivencia no es suficiente. La guerra aún no termina. Cada soldado, cada civil entrenado, cada acción precisa es parte de una élite que debe aprender a anticipar al enemigo, a controlar el campo y a dominar la fuerza. Goku caminó entre los soldados, inspeccionando sus posiciones, corrigiendo movimientos y afinando estrategias. Cada gesto suyo enseñaba más que palabras. Cada acción era un ejemplo de frialdad y cálculo absoluto. Los soldados comenzaron a imitar su forma de pensar, su forma de moverse, y su disciplina se convirtió en un ejército de precisión mortal. Eren se transformó brevemente para mostrar su fuerza, sincronizando ataques simulados con Goku. La coordinación entre ambos era perfecta. Cada embestida de Eren abría oportunidades para cortes quirúrgicos, mientras Goku enseñaba a los soldados a aprovechar los huecos y controlar el flujo de la batalla. Observen, dijo Goku. No se trata solo de fuerza bruta. Cada movimiento debe tener propósito. Cada decisión debe maximizar efectividad y minimizar riesgo. La guerra no espera. Reflexión de Goku mientras observaba la ciudad reorganizada. Goku reflexionó, por primera vez en voz baja.
La fuerza sin cálculo es ciega. La inteligencia sin acción es inútil. Cada titán que cae, cada vida que se salva, cada soldado que aprende, es un poema de supervivencia. La humanidad debe conocer el filo antes de conocer la muerte. Sus palabras no eran para los demás. Eran para él mismo. Cada pensamiento estaba impregnado de poesía oscura y sangrienta, un reflejo de su frialdad y de la manera en que interpretaba el mundo. La supervivencia no era un regalo, sino una obligación que exigía fuerza, cálculo y control absoluto. Mikasa y Armin lo escuchaban, comprendiendo la magnitud de su liderazgo. Su influencia no era solo física, sino estratégica, moral y psicológica. Goku moldeaba a la humanidad como un escultor dañado por la guerra, con el filo de su voluntad y la sangre de sus enemigos como cincel. Preparativos para la próxima amenaza. Goku giró su mirada hacia la muralla rosa y más allá, donde los titanes dispersos comenzaban a reagruparse y donde lo desconocido aguardaba. Su mente calculaba cada posible movimiento, cada posible emboscada y cada posible pérdida. Eren, Mikasa, Armin, dijo. Esto que logramos hoy es solo el principio. La próxima horda será más grande, más rápida, más astuta. No podemos permitir errores. Debemos movernos, atacar y defender como una extensión de un mismo organismo. Eren asintió, comprendiendo que su fuerza titánica debía integrarse en un plan mayor. Mikasa ajustó sus armas, lista para seguir la estrategia de Goku, mientras Armin reorganizaba mentalmente las rutas de evacuación y las posiciones defensivas. Goku se volvió hacia los soldados, su sombra alargándose sobre los escombros. Recuerden esto, dijo. La guerra no es para héroes. Es para quienes aprenden a usar la fuerza con cálculo, a anticipar al enemigo y a controlar el flujo de la batalla. La muerte es certeza. La supervivencia es arte. Su voz resonó en Trost como un eco oscuro, poético y absoluto. Los soldados comprendieron que obedecer, aprender y ejecutar con precisión era su única oportunidad. Cada civil protegido, cada titán derribado, cada movimiento calculado, reforzaba la autoridad de Goku.